primer lugar, la diferencia entre ciencia y técnica. Las solemos mezclar y en algún sentido está muy bien, están las dos en esta mesa, pero las quiero distinguir, porque entre otras cosas yo voy a hablar de ciencia y no voy a hablar de técnica. ¿Qué es la ciencia? Bueno, si a mí me piden después de 30 años de estar preguntándome qué es la ciencia, la respuesta de hoy es que la ciencia es saber entender, es tener una idea clara de las cosas. Y acá me voy a referir directamente a palabras de Kant que dice: el entendimiento es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. O sea, lo que nos viene por los sentidos, lo tenemos que pensar. Y el pensamiento no puede sentir. Los sentidos no pueden pensar. Solo cuando se unen pueden producir el entendimiento. No hay una realidad que sea puramente objetiva, ni nos podemos imaginar todo desde la mente. Hay una necesidad de juntar lo que viene del objeto con lo que producimos de nuestra mente, y el ordenamiento de eso es lo que llamamos entender. Pero entender también es compartir, apreciar las razones que se dan para sí nuestros otros. Cuando tenemos una discusión en familia, tratamos de entender el punto de vista de nuestro otro, de nuestra esposa, de nuestro hijo, ponernos en su lugar. Cuando yo pienso en los mosquitos, yo trato de pensar como un mosquito. ¿Qué es lo que quiere este mosquito? ¿Cuál es su visión de la vida? ¿Qué es lo que desea? Y desde ese punto de vista, lo que uno logra es una comprensión del ser mosquito y empieza a conseguir lo que consigue en la familia. Ya no estamos enfrentando. Acá tenemos un problema de ambiente, estamos modificando el ambiente y otorgándole oportunidades increíbles a los mosquitos para que hagan lo que ellos saben hacer. Aquí hay que... la ciencia es eso, es ponerse en el lugar del otro, donde nuestro otro, para los científicos en ciencias naturales, es la naturaleza. ¿Y qué es la tecnología? Bueno, me tuve que ir al diccionario de la Real Academia y me dice que es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. La visión es muy moderna porque hubo tecnología cuando no había ciencia. Montones de sociedades tuvieron tecnología y no tuvieron ciencia. Pero tomemos esta definición. Acá la palabra central es provecho. Yo quiero obtener un beneficio, una utilidad, un rédito de ciertas cosas. Entonces, hay dos mundos distintos, el de la comprensión, el de la empatía, el de la amistad y el del provecho, que no siempre puede ser empático, pero no siempre lo es. Andrew Feeble, en página 2, en un reportaje que le hacen, dice: la verdad es algo que puede ser compartido y cuando se comparte no se tiene menos para uno mismo. Pero la mayoría de las cosas útiles, por lo menos aquellas que son objetos materiales, tienen un costo y si se entrega no se las tiene más para uno mismo. Por eso suelen haber una competencia entre los propietarios de las cosas materiales. La verdad debe estar disponible en forma libre para cualquiera. Entonces, como sean lógicas diferentes, debe haber diferentes configuraciones institucionales y diferentes estrategias. Hay una separación profunda entre ciencia y tecnología, además de que haya un diálogo y un compartir las cosas. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tiene esta sociedad? No solo la sociedad argentina, la sociedad globalizada, digamos. Tenemos tecnociencia, una categoría única que aúna las dos cosas y que redefine la ciencia en términos de la tecnología o de las necesidades de la producción. Y esto nace a consecuencia de las experiencias de la Segunda Guerra, donde se consigue ordenar a los científicos en estructuras, organizaciones tipo industrial, para producir elementos bélicos, como ser la bomba nuclear, el radar, la cohetería y la criptología, que fueron todos claves para la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esto termina, al presidente Roosevelt se le ocurre: y no podemos hacer lo mismo para impulsar la economía. Se lo plantea uno de sus asesores
Y ahí nace el planteo de la sociedad del conocimiento, de explotar el conocimiento y de sistemáticamente explotar el conocimiento científico para la producción de bienes. El problema es que la ciencia es algo vivo. Y cuando uno toma algo vivo y lo pone en un determinado ambiente, lo modifica. No se puede tomar, si yo tomo una piedra y la pongo a un lado del otro, sigue siendo piedra. Pero si yo tomo cualquier ser vivo y lo cambio de lugar, va a tratar de adaptarse y vivir de acuerdo a las condiciones que se le dan. Al cambiarse en el sentido de la ciencia cambia, es otra ciencia, no hay una ciencia que ocurra de la misma manera aquí que en Estados Unidos o ahora que lo que fue hace 500 años, no, 500 se me fue mucho, 300 años. La ciencia es una cosa viva y por lo tanto es una cosa situada. El esquema que se nos plantea, que se lo suele conocer como el esquema lineal, y yo lo llamaría solo secuencial, es que tenemos por aquí la ciencia, después tenemos un desarrollo tecnológico y más allá viene la producción. Y esto es lo que estamos buscando. Nuestro objetivo es producir y esta producción nace de un conocimiento científico. Entonces después vienen las propuestas, bueno, tiremos dinero en la producción, en el conocimiento científico para que después fluya y derrame para el lado de la producción. Es una de las propuestas, se la escuchan casi todos los días. Hay otra propuesta que se le escuchó menos, pero se la aplicó en Inglaterra, la aplicó nuestra gran amiga Margaret Thatcher, que dice, no, hagamos al revés, tiremos de la cadena, pongamos dinero en las empresas para que ellas demanden conocimiento tecnológico, para que la tecnología demande ciencia básica. Y todo esto tiene, no uno, sino que tiene tres problemas. Primero, bueno, cuatro. Primero, redefine qué es ciencia, por esta ciencia básica, que es la ciencia aprovechable para la producción de bienes. No es una ciencia que nos sirva para otra cosa, no es una ciencia que nos sirva para pensar este sistema en el que vivimos, por ejemplo. Es una ciencia muy limitada a una sola cuestión. Y tiene tres errores este problema. Primero, que olvida los contextos. Ya decía, no es lo mismo ciencia aquí que ciencia en Estados Unidos, no es lo mismo la ciencia en los tiempos de Newton que la ciencia hoy día. Los contextos son fundamentales. El segundo es uno que ya Marx reconocía en todo el capitalismo, la reducción de la vida a la única dimensión de la producción, el consumo, el dinero. No hay en esta ciencia, en este planteo, no hay una noción de bienestar, de felicidad, de armonía, no hay una noción de armonía con el planeta, de ecología. Los seres humanos pasan a ser recursos humanos. Cada vez que yo lleno una planilla y me ponen formación de recursos humanos, yo le digo, yo no formé ninguno, señor. Yo lo único que he tratado de hacer es ayudar a la gente a formarse a sí mismo, a mejorarse a sí mismo, a ser buenas personas. Yo no formo elementos para que los usen en la industria, para que los exploten de aquí o allá. Lo peor que puedo pensar es eso. Yo ayudo a que se formen a sí mismos de acuerdo a sus propias ideas. Y el tercer problema, y este es el más grave, el más oculto, el que poca gente se da cuenta, es que se está produciendo un proceso de mutilación de la razón. La razón se está utilizando solo como razón instrumental, como instrumento para hacer cosas, pero no es una razón que pueda examinarse a sí misma, no es una razón que pueda examinar las órdenes que le dan. La ciencia no está en condiciones o no se le permite cuestionar el por qué hacemos y el cómo lo hacemos, sus métodos y lo que se nos pide hacer. Entonces esta ciencia termina así, fácilmente, subordinada a los mandatos que da el capital. El capital, el gran capital, el capital globalizado, que es la que en definitiva lo financia y genera la estructura de poder con el dinero que va poniendo en el sistema científico. Por 60 años hemos estado discutiendo esta cuestión, pero nos hemos quedado en el primer punto, en el punto de si la ciencia nacional y popular
¿Es distinta o no? Bueno, no creo que se discuta mucho porque ya todo el mundo tiene claro que una ciencia para un país como el nuestro es distinta que una ciencia para, sigamos con Estados Unidos. Pero les hemos regalado al bando de la ciencia globalizada, al bando de la ciencia dependiente, la idea de que la excelencia académica les pertenece, porque ellos se consideran la única ciencia pura. Pues lo que están haciendo es irracionalidad. No es tal y hay que cuestionarlos de la manera más severa. Están mutilando a la razón. Están dejando solo un pedazo de la razón. Y solo cuestionándolos a fondo, en profundidad, es que podemos dar una verdadera lucha. Si no, estamos siempre, digamos, en una lucha en la cual se nos vienen los grandes proyectos de la ciencia, las grandes ideas por un lado, y nosotros con nuestro proyecto Flor de Ceibo. Bueno, no se trata de eso. Sí se trata de responder a las necesidades del país, indiscutiblemente responder a las necesidades del país y del pueblo, pero también hacer comprender que tenemos que rescatar una razón crítica que nos permita pensar estas cosas y que nos permita pensar cómo nuestros métodos que hemos aprendido y que nos han enseñado son métodos para una ciencia subordinada. La noción de subordinación está muy metida adentro de la ciencia nuestra. Y entonces mi mensaje es un poco que hay que recuperar la razón crítica, porque si no, no hay salida para nada. No hay salida para la explotación, no hay salida para ninguna de las cosas. Y que el lugar donde tiene que alojarse esa razón crítica está en la mente de todos y cada uno de ustedes. Fue desalojada del espacio del capitalismo, fue desalojada del espacio de la ciencia oficial. Es necesario alojar